encuentran? Hoy es el día del Señor, es un día para darle gracias al Rey por su gran victoria, porque Él nos ha creado con propósito eterno y su fidelidad es para siempre. Podemos darle gracias a Dios porque su amor infinito nos sostiene siempre. En el día de hoy venimos con una serie preciosa, ya la sabemos, que son las herramientas de un conquistador. Y hoy tendremos una información de gran poder y es conquistando a filo de espada. Esta semana estuvimos trabajando en los devocionales la palabra de Dios como herramienta de un conquistador. Y el versículo clave para nuestra palabra es Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué palabra tan poderosa, como doble filo, ¿verdad? Penetra hasta lo profundo. En otro pasaje la palabra de Dios nos dice que nunca regresa vacía. Y es una herramienta de gran poder porque hoy podemos realmente poder mirar y decirle gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Cuando preparaba esta temática, el Señor hablaba a mi vida de manera certera y confirmaba y traía paz a mi corazón con los puntos que vamos a tocar. Y en Deuteronomio 3:18 la palabra de Dios nos dice que los valientes iban armados, lo cual dice: y os mandé entonces diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra por heredad, pero iréis armados, todos los valientes delante de vuestros hermanos los hijos de Israel. ¿Y cuál es el arma de un hijo de Dios? Y eso lo vemos en Efesios 6 del 13 al 18, en Efesios 6 del 13 al 18, la palabra de Dios nos habla claro de la armadura y nos dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí habla claramente que el arma, que la espada, que es el arma con que se ataca, el arma del Hijo de Dios es la palabra del Espíritu, es la palabra de Dios. Y hoy, mis amores, de verdad podemos decir que con esta herramienta, que con el arma que nos ha entregado el Señor, vamos a conquistar a filo de espada. Entonces, cuando trabajaba en esto, yo le decía: Señor, pero ¿cómo quieres que les hable de esta arma y de el ataque? O sea, de cómo nosotros como hijos de Dios vamos a usar esta espada para poder defendernos y para poder conquistar los reinos que tú nos has entregado. Y el Señor me decía: no podemos, o sea, que nosotros no podíamos conquistar reinos si no era conquistado primero el nuestro, si no era primero conquistado nuestro corazón. Y más adelante, al final, voy a hablar de esto específicamente, porque eso confirma lo que había en mi corazón de parte de Dios. Y dice, así lo escribí: no podemos conquistar reinos si primero no nos hemos conquistado a nosotros mismos, liberándonos de toda atadura y temor, para así ser los soldados que nuestro amado Señor necesita. Así que esa gran arma que Dios nos ha dado, esa arma infalible
que es la palabra de Dios. ¿Cómo se usa esa arma? ¿Cómo se usa? Cuando la conocemos, la hablamos y la confesamos. Hay que conocer la palabra de Dios. Si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, no vamos a poder caminar con esa seguridad que solo conocer la palabra de Dios da. Pero no solamente hay que conocerla, hay que hablarla, confesarla, pero realmente lo que hay que hacer es interiorizarla y creer que es verdad para mi vida. Porque no es lo mismo saber de Dios, saber que Dios existe, que creer que Dios es una realidad para mi vida. Y eso se lleva a la práctica cuando conocemos el lenguaje de Dios. Nosotros no nos podemos enamorar de algo que no conocemos, de algo que realmente no ha formado parte de nuestra historia. Y solamente a través de estudiar, escudriñar la palabra, podremos caminar con esa certeza y esa seguridad. Mis amores, es hora que nos levantemos y creamos lo que la palabra de Dios dice. Que creamos que la palabra de Dios es verdad. Que no seamos un cristiano más que habla todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y después cuando vienen las pruebas, no aplico esa verdad a mi vida. Tampoco aplica cuando yo estoy proclamando y diciendo promesas como esfuérzate y sé valiente, que yo te acompañaré a donde quiera que tú vayas. Y cuando el Señor llega, cuando el momento llega de realmente poner a prueba en lo que creemos, no lo reflejamos, ni vivimos, ni testificamos de acuerdo a la palabra de Dios. Hoy es el día de decir, no más vivir en incoherencia con la palabra de Dios. La palabra de Dios es certera. La palabra de Dios es verdad, es real. Como tampoco puedo tomar versículos aislados fuera de contexto. Yo tengo que saber cuáles promesas aplican a mi vida, cuáles eran específicas para el pueblo de Israel, cuáles realmente van en un contexto global, cuáles van en un contexto universal para ser aplicada en todo el sentido al pueblo de Dios de manera general. Pero muchas veces tomamos porciones bíblicas de manera específica, como por ejemplo, y el Señor os suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Y tomamos esa promesa, pero no tomamos el requisito. Y toda promesa tiene un requisito. En ese pasaje donde Pablo hablaba de esa promesa, él hablaba primero de todo lo que había que hacer para llegar al punto de que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Y es que debíamos ser bondadosos, que debíamos sembrar con alegría, que debíamos ofrendar con gozo y alegría, ser realmente coherentes con la obra de Dios. Entonces muchas veces queremos esa promesa, pero no estamos dispuestos a hacer el requisito. Entonces así no aplica. Y así pasa con la palabra de Dios en su extensión, ¿verdad? Es necesario conocer esta herramienta tan poderosa que tenemos. Dios nos ama con amor eterno. Dios nos dice en su palabra que somos especial tesoro para Él. Él nos dice que nos llevará al desierto y hablará a nuestro corazón. Él dice que en paz nos podremos acostar y dormir porque Él es nuestro descanso, porque Él es el único que nos hace dormir confiados. Hay muchas promesas, como también hay muchas enseñanzas, muchas instrucciones, pero muchas veces solamente queremos ese regalo final, pero no estamos dispuestos a entender que la palabra de Dios es una total enseñanza, es un modo de vida y nos da todas las esferas en las que tenemos que trabajar. Pero hoy realmente lo que vengo a decirles es que usemos la palabra de Dios como la herramienta de conquista que Dios nos ha entregado en todas las áreas de nuestras vidas, en todo lo que hacemos diariamente. Voy a hablar de 7 puntos esenciales, que serían 6 estocadas que necesitamos aplicar para conquistar. Y el último, ese punto final,
que certificará que esa estocada nos llevará a ese propósito y llamado. Recuerden que el sello que tiene su servidora, la pastora Sami, es el lograr el propósito y el llamado de Dios para su reino, a través de la entrega total de nuestras vidas a su servicio y a su obra. Yo nací para servirle al Rey, yo nací para entender que no importa lo que tenga que hacer, estaré dispuesta a luchar. Y el estilo que normalmente siempre utilizo es el estilo de la conquista, de la guerra, de los soldados, porque lo aplica el Señor una y otra vez en su palabra. Como también en algún momento utiliza todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el pueblo que se dedicaba a sembrar y a cosechar, como también esa figura que usamos de los pastores con las ovejas, que es más o menos como el Señor enseñaba a través de su pueblo, porque el pueblo de Israel era un pueblo agricultor, era un pueblo que se dedicaba a la cría del ganado, y también era un pueblo que le tocó vivir muchas batallas. Así que son los ejemplos que más se utilizan. Pero hoy, mis amores, yo quiero que entiendan que el sello de un hijo de Dios es alcanzar y conquistar aquello que Dios ya le dio por heredad, pero que muchas veces por temor no lo arrebatamos. La primera estocada que nosotros tenemos a través de esa palabra de Dios, miren, no alcanzamos esos terrenos, no alcanzamos esas heredades o esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros, simplemente porque no ejecutamos el poder de Dios a través de su palabra en nuestras vidas. Y recordemos que toda conquista que Dios quiere que hagamos sí va a ser un premio para nosotros, pero que el objetivo principal es conquistar almas para su reino, es hacer famoso su nombre y establecer el señorío del Rey de los cielos en nuestra tierra. Primera estocada, primera herramienta que tenemos a través de la palabra de Dios para ganar, o sea, primer ataque que tenemos, y es tomar autoridad en el nombre de Jesús. Debemos aprender a tomar autoridad en el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre. Y nos dice Filipenses 2, 9 y 10, dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de Jesús, tú y yo conquistaremos reinos, conquistaremos naciones, pero principalmente conquistaremos ese propósito y llamado para el cual fuimos creados. Es muy importante que entendamos que esa misma autoridad que Jesús dejó en la tierra y que Pablo afirmó a través de estos pasajes, está disponible para ti, para mí el día de hoy. Primer sablazo, primera estocada que decimos hoy, esa primera estocada es: yo tomo autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, la palabra de Dios me enseña que yo puedo tomar autoridad en el nombre de Jesús. Recordemos que toda esa autoridad debe estar confirmada de que lo que estamos haciendo está bajo la voluntad de Dios. Segunda estocada, nuestras palabras deben reflejar la mente de un vencedor, la mente de un conquistador. Y nos vamos a Proverbio 18:21, donde el Señor nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mis amores, la muerte y la vida están en nuestra lengua. Lo que tú y yo confesemos, eso será una realidad en tu vida y la mía. Así que debemos tener mucho cuidado. El Señor creó esta tierra con el poder de la palabra. Tú y yo, mire, y muchas veces no creemos que es verdad, pero van pasando los años y nos vamos dando cuenta que nuestra vida
se ha convertido en lo que nosotros hablábamos. Nuestro vocabulario debe declarar vida y no muerte, y la autoridad de Cristo sobre todo mal. No importa lo que estemos viviendo, no importa qué tan difícil sea en este momento lo que estemos pasando, no importa qué valle estemos atravesando, ¿verdad? Que Dios está por encima de ese mal, y eso es lo que debe declarar nuestros labios. Nuestro lenguaje debe ser un canal donde fluya la presencia de Cristo y no donde el enemigo se sienta cómodo. Mis amores, nuestra manera de expresarnos debe reflejar. Miren, los hijos de Dios no debemos decir chistes de doble sentido. Los hijos de Dios debemos hablar con total temor y temblor santo, que cada cosa que salga de nuestras bocas solamente proclamen la santidad de Dios. Es tan común en nuestra cultura hablar palabras que entre comillas no son malas, ¿verdad? Pero que lo que reflejan es incoherencia, es bajeza, es tal vez un humor que no es santo. Y tú y yo debemos entender que cada vez que nosotros hablamos y expresamos con nuestra lengua palabras que no honren a Dios, estamos entristeciendo y contristando al Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que es para la edificación del pueblo, la edificación de los creyentes. ¿Qué estás hablando? Evalúa cuál es tu lenguaje. Si tu lenguaje es un lenguaje superior o un lenguaje de bajeza. Si tú estás pensando lo que dices. Si otra cosa que es muy importante es cuidado con que hablemos de más. Cuidado con que nuestras palabras estén siendo usadas para criticar, para blasfemar, para hablar mal, para dar juicio contra autoridades, contra personas. Mis amores, si en algún momento tenemos que decir algo que debamos decir porque es necesario exponer un pecado o exponer algo, siempre hagámoslo con mansedumbre, con amor, con respeto hacia el otro ser humano, amándolo como Cristo lo ama, reprendiéndolo en amor, entendiendo que tu fin es la edificación y no la crítica o la venganza o el morbo del ser humano con llenarse del conocimiento que llamaríamos chisme. Así que hoy, mis amores, porque es que creemos que solamente es proclamar las cosas bonitas de Dios, las promesas, y lo otro no importa. No, nuestro lenguaje tiene que ser integral, integralmente santo, integralmente puro, honesto, claro. Si tú y yo no tenemos esa claridad, iremos por la vida dejando piedras que hagan tropezar a los demás, pero tal vez crearemos una piedra mayor que nos hará caer a nosotros mismos. Nuestras palabras deben reflejar a Cristo. Nuestras palabras deben hacer que tú y yo reflejemos al Cristo vivo que habita en nosotros. Tercera estocada. Esta estocada, saben los que me conocen que me encanta. Y en este momento estamos haciendo una campaña de oración y yo les invito a todos a que realmente estemos parados en la brecha, clamándole al Señor por esas promesas que Él tiene para nosotros, entendiendo los requisitos y estando dispuestos a hacerlos. Así que la tercera estocada es oración y ayuno. La palabra de Dios nos enseña que a través de la oración y el ayuno se conquistan reinos. Mis amores, en Isaías 58 nos explica claramente cuáles son esos pasos del verdadero ayuno y para qué realmente uno debe realizar ese ayuno. Y en esta tercera estocada, cuando hacemos ese ayuno con total devoción y con todo el corazón, entendemos que Dios está en nuestras vidas obrando conquista, obrando fortaleza para conquistar eso que queremos. Mis amores, recuerden que el mismo ayuno es una oración
elevada a una potencia superior, porque el propio ayuno es entregar tu vida en sacrificio vivo y santo al Rey. Hay momentos y hay guerras que solo se ganan en oración y en ayuno. Y a esto lo vemos en Mateo 17:21. Cuando nosotros vemos Mateo 17:21, ¿qué nos dice la palabra en Mateo 17:21? Pero este género no sale sino con oración y ayuno. El mismo Jesús lo dijo. Saben que es que hay batallas tan grandes en nuestras vidas que solamente se pueden conquistar con esas dos herramientas espirituales. La oración debe ser un estilo de vida y el ayuno debe ser una disciplina constante de menguar a la carne para que el Espíritu Santo se vivifique en ti y en mí. Cuando tú invitas al Espíritu Santo, cuando estás ayunando a tu vida, tú te das cuenta que no eres tú el que resiste el proceso, que es esa fuerza que el Espíritu Santo te da para subir a niveles inimaginables en tu vida espiritual. Y hoy, mis amores, yo les digo, el ayuno y la oración han permitido a lo largo de la historia generar conquistas que jamás las personas que lo hicieron tenían la certeza que podrían llegar a ese nivel. Vemos en Josafat cuando venía una gran multitud para él a atacarles y ellos eran muy pocos. Y él proclama ayuno y oración y el Señor se le revela a través de un profeta dentro del pueblo y le dice: Josafat, no tengas temor, el Señor ha escuchado tu petición. Después vemos a Esther, cómo Esther proclama ese ayuno y lo mismo, llega ante la presencia del rey y es aceptada y haya gracia delante de él en un momento donde tal vez podría haber sido enviada a la muerte. Y así vemos uno y otro caso de estas personas como un Daniel, ¿verdad? Como en Joel vemos que el Señor le instruye y le exhorta al pueblo de Dios a que lo busquen con ayuno, lloro y lamento. Mis amores, la oración y el ayuno son herramientas poderosas de conquista que la palabra de Dios nos enseña. Es esa estocada que nos permite conquistar lo inimaginable cuando decidimos morir a nuestros deleites, a nuestra carne y decidimos que sea el Espíritu Santo habitando en nosotros, conquistando nuestro corazón y dándonos esa fuerza inigualable que solo Él puede dar. Hay momentos en los cuales necesitamos combinar las dos disciplinas para conquistar. Y cuando hacemos esto no lo hacemos para manipular a Dios. Dios conoce nuestro corazón y Dios sabe cuando oramos y ayunamos de manera genuina y transparente para alcanzar nuevamente, les digo, todo aquello que está dentro del marco de la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Cuarta estocada que nos enseña la palabra de Dios y muy importante, tener la cobertura de una autoridad espiritual. Tener la cobertura de una autoridad espiritual. Y nos vamos a Efesios 4:11. En Efesios 4:11 la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso, maravilloso. ¿Y qué nos dice Efesios 4:11? Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué nos quiere decir el Señor a través de esto? Que es parte del trabajo de un equipo, de un cuerpo que es la iglesia, que cada uno desempeñe esa función que Dios le ha delegado. Cuando tú estás en una iglesia debes estar bajo la cobertura de ese pastor que te ama y que quiere lo mejor para ti. Más adelante vemos en la palabra de Dios que debemos estar clamando por nuestros líderes y pastores, porque ellos rendirán cuenta un día, rendirán cuentas un día de lo que han hecho con cada uno de nosotros. Mis amores, busquen una cobertura, busquen su cobertura y manténganse debajo de ella para que puedan realmente estar protegidos en ese caminar. Cuando nos damos cuenta que estamos caminando en Cristo, entendemos que vivimos en batallas. Y saben, mientras estamos en batallas, nunca podemos estar solos, ni
ni desprotegidos. Un león atrapa a su presa cuando se aleja de la manada. Ojo con esto. Un león atrapa a su presa cuando se aleja de la manada. Y la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Así que hoy debemos cuidar nuestra vida de toda altivez, de toda soberbia y orgullo, y acercarnos a nuestras autoridades espirituales para recibir cobertura, mis amores. Esta estocada realmente dejará al enemigo sin poder, porque él no se puede meter con alguien que está cubierto. Es muy importante que entendamos que estamos dentro de nuestra cobertura y protegidos cuando recibimos la instrucción de nuestra autoridad y la obedecemos. Así se equivoque, miren lo que les digo, así se equivoque su autoridad, ustedes están bajo esa cobertura. ¿Por qué? Porque así lo decidió el Señor, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios para protegernos, para cuidarnos, para guardarnos. Eso es un punto. El otro punto, cuando no estamos en cobertura, es cuando ni siquiera consultamos y vivimos la vida pensando que nosotros tenemos todas las respuestas y que no necesitamos ninguna cobertura y solamente buscamos a nuestros líderes o pastores cuando estamos en situaciones donde ya no podemos más. Mis amores, dejemos, de verdad, como les dije anteriormente, todo espíritu de altivez, todo espíritu de soberbia, todo espíritu de creer que somos realmente independientes y autosuficientes, porque Dios no nos creó de esa manera. Dios nos creó como seres sociales, como seres que interactuamos los unos con otros. Nos dio una estructura social para que podamos realmente vivir en paz y poder caminar confiadamente hacia ese propósito, cubiertos y protegidos en el camino. Recordemos que toda esta instrucción, cuando viene de nuestra autoridad, viene de parte de Dios. Mis amores, guarden sus vidas y protéjanse bajo la autoridad del Padre a través de sus autoridades espirituales. Quinta estocada: tener un corazón de adorador, tener un corazón agradecido. Ya estuvimos viendo en la semana pasada qué significa la palabra adoración para un hijo de Dios. Qué claridad tan grande nos dio nuestro pastor de qué significa adoración. Y vemos en Primera de Tesalonicenses 5:18, cuando el Señor nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos ser agradecidos y darle gracias al Señor por todo lo que tenemos, por aún las cosas malas que nos suceden, por esos procesos difíciles que Él ha permitido que vivamos para seguir creciendo, para desarrollar en nosotros paciencia, mansedumbre y madurez espiritual. Cuando el enemigo viene a atacar mi vida, yo me levanto en adoración para ganar la batalla. Es en adoración que ganamos batallas, cuando somos realmente agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Un corazón agradecido es un verdadero adorador. Es ese adorador que da gracias en todo momento, porque Dios ha sido bueno en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier proceso difícil. Tú y yo debemos ser adoradores, hombres y mujeres de corazón agradecido. Y la sexta estocada que hoy aprenderemos es utilizar la armadura del cristiano. Al principio de este mensaje les leí punto por punto lo que decía Efesios 6 del 13 al 18, donde nos dimos cuenta que cada una de las herramientas que Dios nos había dado en esa armadura eran indispensables para estar protegidos dentro de esta área de conquista. Hicimos énfasis en el arma, que era la espada de Dios, pero también el Señor nos mostró el escudo de la fe, donde íbamos a apagar los dardos del maligno. También utilizábamos el calzado del evangelio para anunciar la paz, el yelmo de la salvación para proteger nuestra salvación, la cual entra por la mente.
íbamos a estar trabajando con el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, y cada una de estas herramientas nos daba el poder para caminar a conquistar. El poder de la oración. Mis amores, hoy la armadura del cristiano es indispensable para conquistar. De hecho, toda la armadura se constituye en un arma poderosa para enfrentar lo que tenemos que vivir como hijos de Dios. Hoy, de verdad, con todo mi corazón les digo, estudien punto por punto lo que significa portar la armadura del cristiano. Tener la armadura del cristiano nos dará la fortaleza, nos dará la dirección, nos dará la seguridad y la protección para caminar hacia ese destino que Papá Dios tiene para ti, para mí. Para entender por qué Dios ha sido tan bueno al proveernos cada una de esas partes de la armadura. Mis amores, seamos valientes, pero valientes seguros. No seamos valientes irresponsables que vamos por la vida sin protección. Recuerden lo que decíamos al principio de la palabra. Es necesario que vayamos armados. Los valientes que no van armados van con un gran porcentaje de peligro de perder. Es mejor ir realmente protegidos. Y como dice un refrán popular, soldado avisado no muere en guerra. ¿Y qué necesitamos saber para no morir en guerra? Que debemos ir protegidos con las herramientas correctas, con un plan de acción. Y sabemos que aunque tengamos la armadura, como muchos soldados caminaron con la armadura y muchos murieron aún con la armadura, pero es necesario que tú y yo entendamos que esa armadura lo que nos hace es tener más probabilidades de ganar la batalla. Nos hace menos vulnerables al proceso. Nuestra gran armadura es nuestro amado Jesús. Nuestra gran armadura es saber que a pesar de que hoy podamos morir en esta tierra, nuestra alma nunca morirá. Nuestro espíritu irá con el Padre a esa vida eterna y ya tenemos la victoria dada. Pero mientras estemos aquí tendremos que luchar y tendremos que utilizar cada una de esas herramientas que Papá Dios nos ha diseñado para combatir en batalla. Mis amores, la armadura de Dios, vuelvo y les digo, es indispensable para caminar en este mundo como hijos de Dios y salir victoriosos. El séptimo punto que hoy quiero decirles es que tenemos que identificar nuestros enemigos. De nada sirve que tengamos una arma poderosa si no sabemos qué es lo que vamos a hacer con esa arma poderosa. Tenemos tres enemigos. Los tres enemigos del Hijo de Dios son la carne, el mundo y el enemigo. La carne, el mundo y Satanás. Son los tres enemigos que tenemos. Al principio les dije que la primera cosa que debíamos hacer para conquistar batallas y reinos era conquistarnos a nosotros mismos. Y eso tiene todo que ver con el primer enemigo, que es la carne. Si tú y yo no conquistamos la carne y la sujetamos al Espíritu de Dios, viviremos perdiendo, viviremos de tropiezo en tropiezo, viviremos sin la conquista que deberíamos tener porque tenemos a Cristo. Así que conquistar nuestras propias luchas es una de las cosas más importantes. Conquistar nuestras propias luchas es una de las cosas más importantes para superar al primer enemigo, que es la carne. El segundo enemigo es el mundo. Es el mundo que nos va a querer siempre mostrar una vida totalmente opuesta a lo que nos enseña la palabra de Dios. Y es por eso que se hace tan relevante el conocer la palabra de Dios, y más en estos tiempos. El mundo y la cultura nos desafía a vivir de manera contraria a la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentaremos eso si no tenemos claridad en las herramientas y en el poder que Dios nos ha dado a través de su palabra? Viviremos perdiendo esa batalla también. Y por último, el enemigo, ni se diga. Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y saben, yo hoy les quiero decir algo que el Señor me mostró y confirmé a través de toda la investigación que hice para preparar este mensaje, y es: cuanto más avances en tu vida espiritual, mayores luchas tendrás. Uno dice, ay, pero ¿por qué? Pero ¿por qué si
Ahora estoy más cerca del Señor. ¿Por qué estoy creciendo? Porque tengo más luchas. Porque es real, es directamente proporcional. Recuerden lo que siempre hemos aprendido: a mayor unción, mayor demonio asignado. A mayor unción, a mayor autoridad, mayor será el ataque. Hoy levántense en victoria a decirle al Señor: gracias por regalarme esa arma poderosa que me has dado para enfrentar a mí mismo, a esta carne, al mundo y al enemigo. Gracias, Padre Santo, porque eres tú el que nos das la fortaleza para ganar. La palabra de Dios está dada para enfrentar a nuestros tres enemigos de manera contundente. Y si tú y yo la usamos con poder, si tú y yo hacemos realmente lo que Dios dice que debemos hacer y somos obedientes a su palabra, seremos infalibles, seremos invencibles y determinaremos una nueva generación de victoria. Mis amores, hoy les digo con todo mi corazón, es importante que tú y yo identifiquemos el poder de nuestra arma espiritual llamada la palabra de Dios. Les bendigo con todo mi corazón y el Señor hoy les dice que ustedes están capacitados para guerrear cualquier batalla, siempre y cuando su arma poderosa sea la palabra de Dios. El Señor nos ha dado el poder a través de la palabra para vencer nuestras luchas. Caminar sin la palabra de Dios es caminar sin protección, es caminar totalmente indefensos y vulnerables. Hoy, mis amores, le pedimos al Señor que sea Él trayendo revelación a tu vida y la mía. Padre Santo, gracias por este día de victoria donde nos has enseñado que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón y nos lleva a alcanzar victorias, Señor, para ti, en ti y caminando hacia ese propósito eterno que tienes para nosotros. Bendigo la vida de cada persona que escucha este mensaje, Señor, y te pido en el nombre de Jesús que tú traigas ese deseo ardiente de conocer cada día más tu poderosa palabra y podernos comunicar contigo en el mismo lenguaje. Gracias, Padre Santo, por tu amor y por tu verdad. Les amamos con todo el corazón y no lo olviden, el Señor cuenta contigo.